Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek en este jueves de cine, noches de clásicos. Soy Hernán Godoy y me acompaña como siempre mis grandes amigos Álvaro Guerrero y Francisco Bravo. Y la noche de hoy vamos a revisar una saga de películas bastante complejas. Vimos la semana pasada Viajes en el Tiempo y estuvo bien denso la conversación, y ahora como que también vamos a pasar por ahí. Vamos a acercarnos un poquito a esas ramas porque también está un poco complicado el tema de hoy. Una saga que tiene hartos años ya, bastante longeva, pero aquí nuestro experto en cine nos va a orientar más o menos a unir cabos de toda esta saga que dicen que tiene 2 líneas de tiempo, 3, tiene remakes, tiene series animadas, tiene tantas cosas que conversar, ojalá que alcancemos en 1 hora. Así que bienvenidos y aquí comenzamos con un nuevo Noches de Cine. ¿Cómo están, chicos? Bien. Súper bien. Maravilloso, Bien. Maravilloso. Bien. Listo para debatir sobre el planeta de los simios y todas El planeta de los simios. y todas sus aristas, en verdad. Sí, tiene harto paño que cortar el planeta de los simios. Es un tema interesante. Sí, ojalá Oye, no nos extendamos tanto, ojalá alcancemos. Como Hernán mencionó, la semana pasada hablamos de los viajes en el tiempo y ese y todos los capítulos los pueden encontrar en la plataforma de Facebook o YouTube de Radio Touch o en nuestro YouTube de Psycho Geek o en Spotify también. Y el lugar perfecto donde confluyen todas estas plataformas, donde se encuentra todo este contenido y mucho más, es la página de Psycho Geek, www.psychogeek.com, donde pueden encontrar eso, mucho más, y un muy interesante artículo sobre este mismo tema escrito por Francisco Bravo, aquí a mi derecha o izquierda. En algún lugar de la pantalla. Bien. El planeta de los simios. El planeta de ¿Qué los podemos simios. decir? Primero que nada, como hablar un poco de la génesis, de dónde viene esta historia, que es una novela, es un libro de ciencia ficción que es escrito, aquí lo tengo anotado, Pierre Boulet. Así es. Es el escritor de esta historia de 3 astronautas que viajan por el espacio y en este viaje por el tiempo y espacio se encuentran chocan con un planeta básicamente, como que aterrizan de emergencia y se dan cuenta que el planeta es gobernado por estos seres simiescos humanoides. Y ahí se desarrolla toda la trama de la historia. Este guión, un productor de Hollywood le interesó, lo llevó como a trabajar en guión, y para trabajar el guión contrató ni más ni menos que a Rod Serling. Rod Serling es el anfitrión y creador de La Dimensión Desconocida. Bueno. Que le interesó la historia, porque básicamente la historia es un capítulo de La Dimensión Desconocida. Es muy a su estilo. Yo creo que si el planeta de los simios la cortáis a 20 minutos, sí, absolutamente. Absolutamente. Y trabajaron el guión. Luego pasó por las manos de otro guionista para como una versión final del guión. Y contrataron a un director para llevarla a la pantalla. Esto a cargo básicamente de un nuevo director de la 20th Century Fox, que estaba recién tomando el puesto y que vio en esta película de ciencia ficción y aventuras como una película, como una especie de blockbuster para hacer algo de dinero, básicamente. No le vio ningún mayor trasfondo, ninguna profundidad, nada. De hecho, eligió al director, déjame ver si encuentro el nombre del director de la primera película. Franklin J. Schaffner, ese es el nombre. Sí. Exactamente. Él era un director básicamente que no había hecho nada muy destacable dentro de Hollywood hasta ese entonces. Algunos musicales, algunas películas, pero nada muy sobresaliente. Era un director que iba y hacía su pega y la hacía bien. Tenía buen oficio de director, claro. Y el productor le encarga
la película, básicamente diciendo, este es un buen director, sabe hacer la pega, va a hacer un buen trabajo. Y también contratan a una persona que era bastante conocida en Hollywood por hacer efectos especiales. Y él era una persona que trabajaba como en hacer prótesis para gente. Y que se fue a vivir a Los Ángeles para básicamente trabajar en la industria del cine. Y con él hicieron primero una prueba de cámara. ¿Por qué? Porque este ejecutivo de la 20th Century Fox estaba un poco dudoso de cómo iban a hacer el maquillaje de los monos. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces todo lo que tenía que ver con monos andantes o monos en la pantalla, incluso gorilas, etcétera, etcétera, eran personas disfrazadas y eran máscaras. Tendía a ser como muy la máscara o muy humorístico, con un tono muy humorístico. Nadie lo había hecho con un tono más serio, más realista incluso. Le encargan el maquillaje y hacen esta prueba de cámara. Y la prueba de cámara sale bastante bien. La hacen precisamente con Charlton Heston, que termina siendo el protagonista de la película en sí. Y él queda convencido. Dice, ok, sí, por aquí va el asunto. No es un maquillaje que dé risa, sino que es un maquillaje que yo como que compro que es un hombre simio. Así que le da como luz verde a la película y empieza la producción. Y en cuanto a términos de efectos especiales y de maquillaje, la película es bastante innovadora porque primero es un trabajo enorme porque no solamente tienen que hacer el maquillaje de los simios que son como los protagonistas de la película, sino que de todos los extras que aparecen en la película, claro, que son simios. Y una de las cosas que la película contó con tal presupuesto de que alcanzó para hacer un buen maquillaje a todos los extras de la película. Entonces, imagínense, el tipo tenía un batallón de maquilladores. De hecho, se robó maquilladores que estaban trabajando en otras producciones. Y varias producciones de Hollywood quedaron como en espera porque estaban trabajando haciendo el maquillaje del planeta de los simios. Oye, estoy revisando que recibió un Oscar por esa... Exactamente. Por la calidad del maquillaje. O sea, como que inventaron ese Oscar solo por esa película. Fue el primer Oscar, se le dio un premio después. Claro. Sí, no estaba la categoría en esa premiación y se le dio un Oscar especial en reconocimiento a su trabajo en la película. Porque y de el ahí maquillaje salió la categoría. Usó el 17% del presupuesto. Imagínate. Sí, y es bastante innovador en cuanto al maquillaje de películas porque no solo era la cara de los simios, sino que la cara tenía expresiones. Entonces, cuentan los actores que para actuar tenían que gesticular de forma más exagerada para que esa gesticulación como que se viera a través del maquillaje. Sí, algo bien importante dentro de los detalles que con estos como maquillajes que uno pensaba que puede ser como más rudimentario, se podía perder parte de eso, pero en la película se mantiene mucho eso, la gestualidad de los personajes se nota mucho y es muy evidente, se nota y más adelante en las películas también, con los gestos saben lo que están pensando, lo que quieren decir los personajes. No se pierde ese detalle tan importante de la gesticulación por el maquillaje, que en esta película predomina los personajes que están con estos trajes, con este maquillaje. Exactamente. Además, el productor se aseguró de hacer un casting de muy buenos actores. Hay muy buenos actores entre el protagonista Charlton Heston y Rodney McDowell en el papel de Cornelius, en donde eran actores que tenían muy buena reputación en Hollywood y gracias a eso también se logró en una película de ciencia ficción actuaciones muy buenas también. Que eso también es un punto importante. Es como este ejecutivo de la 20th Century Fox dijo, ya, aquí tenemos que asegurar el asunto y tenemos que hacer lo mejor posible porque necesitamos que esta película le vaya bien. Necesitamos lucas. Exactamente. Y esta película es contemporánea a La Noche de los Muertos Vivientes, a 2001, y a las películas de Clint Eastwood y de John Wayne. O sea, en este momento el cine, había películas también muy importantes y que estaban siendo como pioneras también o muy llamativas en su momento. Sí, es un momento como súper importante en Hollywood. Se estaban haciendo muy buenas películas también. Bueno, y el libro, la novela, que Le Planète des Cygnes. Le Planète des Cygnes.
que es del 63, tiene mucha... como está muy bien contemporáneo también. En los 60 está toda esta también discusión racial que se toca, y la película va tocando estos temas a lo largo, e incluso en las películas más modernas, que es un tema recurrente dentro de la historia del planeta de los simios. Estábamos en plena disturbios y protestas contra la guerra de Vietnam. También. Y también contra todo el asunto racial que siempre ha estado en Estados Unidos. Entonces, era un momento políticamente álgido también en Estados Unidos. Y eso es lo interesante, porque el director, siendo un director que pasaba sin pena ni gloria en Hollywood, vio aquí una oportunidad de hacer algo importante. Y él supo ver esa oportunidad y supo ponerle una impronta política como en un subterfugio a la película para tener un segundo mensaje. Y eso es bastante interesante de analizar, que lo vamos a hablar luego también. Hay un detalle, ¿Sí? referente como a la diferencia entre lo que era la novela y la película. La sociedad de los monos reflejados en la novela era mucho, mucho, mucho más avanzada que la que vemos en las películas. Así es. Y que a pesar de que contó con un buen presupuesto, el presupuesto no hubiese dado para reflejar como esta tecnología que se reflejaba. Entonces tuvieron que ir como a esto como más rudimentario, que en verdad también está muy bien hecho, que es un set y una locación muy, muy bien hecha, que claro, parecía como Dale. No, se supone que sí, se supone que era una civilización tecnológicamente mucho avanzada. Los simios andaban en naves, como una especie de mini helicópteros, tenían edificios rascacielos, era muy tecnologizada la ciudad. Claro, sin embargo el presupuesto no daba para hacer algo así. Eligieron hacer la sociedad como de forma más primitiva, y sin embargo como que construyeron una ciudad bastante bien hecha y bastante coherente entre los vestuarios y lo que era todo el ambiente de este planeta de los simios. Entonces hicieron crearon un mundo que era bastante coherente en sí. Eso está súper bien hecho en la primera película. Como digo, muy buenas actuaciones, un trasfondo político, además todo un planteamiento con respecto a la mirada con respecto a los animales. Como a través del efecto inverso, en donde son los simios los que tratan como animales a los seres humanos. Claro. Una especie de involución. Claro. Y bueno, lo que comento un poco en este artículo que escribí es que precisamente es cuando uno de ellos habla o es capaz de comunicarse como lo hacemos nosotros, es cuando dicen, oh, alto, y empiezan a verlo de otra forma. Ya no es un animal, sino que es como casi parte de nosotros. ¿Qué es lo que pasaría si un animal hablara? Entonces ahí hay un punto súper importante, la importancia del lenguaje dentro de nuestra cultura, claro, dentro de lo que somos como seres humanos. Al final, y esto lo leí mucho después de haber escrito eso, que al final un punto importante de por qué nosotros, Homo sapiens, sobrevivimos por sobre Neandertal y otros homínidos que estaban dando vuelta por ahí, es básicamente que nosotros teníamos un lenguaje estructurado. Claro. En donde éramos capaces de armar una sociedad, planificar cosas y comunicarnos entre nosotros. Y ese fue uno de los puntos más importantes de por qué estamos hoy en día acá. Por qué construimos la cultura que construimos, por qué construimos la sociedad que construimos. Y eso está también muy bien reflejado, porque es el lenguaje, es la parte esencial en donde se hace la diferencia. En donde se ve que la importancia es que ellos, animales, son capaces tanto de comunicarse igual que nosotros. Claro, como contextual dentro de la película, lo que ocurre es que los humanos que quedan dentro de este planeta, los simios, no pueden comunicarse. Claro. Y el protagonista recibe como una herida en el cuello que le impide poder comunicarse hasta el momento en que por fin logra comunicarse. Y que es una escena que también es icónica, una frase que es icónica del cine, y que es el momento como que desata la trama. Claro. Entonces ahí se desata toda la persecución, y esta sociedad de simios queda como
contra la espada y la pared porque toda su construcción religiosa o cosmovisión queda en jaque a través de un ser humano que es capaz de hablar y que viene de un planeta donde la raza dominante son los seres humanos. Claro. Entonces, hay un cambio de juego dentro de esta sociedad de simios. El personaje es perseguido, etcétera, etcétera, y logran llegar a una parte que se llama la zona prohibida. Y en la zona prohibida encuentran un sitio arqueológico donde hay artefactos humanos. Y al final el personaje de Charlton Heston se encuentra en una playa con, spoiler alert, la Estatua de la Libertad. Altura ya no, ya. Y se da cuenta de que todo este tiempo ha estado en el planeta Tierra. Y ese es como el gran plot twist que tiene la película, que al final nunca llegó al planeta Tierra, pero muchos años en el futuro. Con todo esto, la película fue un hit que nadie previó. El ejecutivo de la Fox dijo que básicamente esperaba ganar o recuperar las ganancias, echar a andar un poco la máquina, pero nunca previó que le iba a ir tan bien a la película. Fue un hit, de verdad que fue le dieron el palo al gato y básicamente porque contó con muy buena factura, a pesar de que les acortaron en 10 días como el tiempo de filmación. Tuvieron que hacer muchas cosas un poco a la rápida y todo. Sin embargo, lograron terminar a tiempo la producción y terminó siendo una película que hasta el día de hoy es un clásico de la ciencia ficción, tan importante como Blade Runner 2001 logró su lugar dentro del cine de ciencia ficción. Luego de eso, como quedó una especie de final inmediatamente la 2 o no es así. La 2 es del año, la 1 es del 68 y la 2 es del 70. Solo 2 años después. Claro, ahora en tiempos de producción cinematográfica quiere decir que es inmediatamente después. Claro. Porque viendo el éxito, el productor, el ejecutivo de la 20th Century Fox le dijo, tenemos que hacer una segunda parte. No lo pensó 2 veces. Claro, tenemos que seguir esta gallina de los huevos de oro. Y puso un poco en jaque a los guionistas sin saber mucho cómo continuar la historia. Recordemos que esta es una saga que tiene 5 películas, pero son 5 películas que no fueron planeadas. Son continuaciones que no fueron planeadas de antemano, sino que fueron construyéndose a medida que se iban haciendo. En el camino, claro. Claro, y quizá a raíz de eso se ve igual como condicionada la historia, porque sobre todo de la 2 a la 3 hay un cambio bien fuerte claro, en cuanto a lo que plantean la misma historia. O sea, la película está muy bien pensada como la primera historia de la novela original, y después fueron como que tratando de ir por sobre los mismos cosas que habían escrito para tratar de seguir esta historia que en momentos sí se logró, en otras partes se siente un poco forzado, si uno se pone como quisquilloso con detalle claro, y sobre todo el problema de los actores. En la segunda película el protagonista decide no volver y decide volver con una condición, que es que matar a su personaje y matarlo de una manera en particular. O sea, sigue quisquilloso y lo logró. Claro. Sí, de hecho Charlton Heston no quería hacer la segunda parte y dijo, no puedo hacer, el productor le dijo, no puedo hacer una segunda parte si no estás en ella. O sea, como que tenía que estar Charlton Heston. Entonces dijo, ya, de acuerdo, pero voy a aparecer lo menos posible en pantalla y mi personaje va a tener que morir. Esas eran las 2 condiciones de Charlton Heston para aparecer en la película. Y así fue. El personaje muere. El personaje de Charlton Heston aparece al principio de la película, donde se conecta, donde termina la primera y empieza la segunda, en esta playa con la Estatua de la Libertad, y aparece en la parte final de la película. La segunda película no se llama El planeta de los simios 2, ni se llama Regreso al planeta de los simios, ni la venganza de los simios, ni la venganza del planeta de los simios. Se llama Debajo del planeta de los simios, Beneath of Planet of the Apes. ¿Y por qué Pancho se llama de esta manera? Ese nombre tan extraño.
cómo decidieron seguir la historia, en donde el personaje de Charlton Heston va más allá de los límites de donde vivían estos simios y descubre que los seres humanos más evolucionados vivían debajo de la Tierra. ¿Mm? Y tenían poderes mentales. Los que quedaron. Es bien rara el momento en que se presenta esto, porque son humanos, se sacan la máscara, son todos raros. Descubrimos que tenían son problemas como en la piel. Sí, se comunican telepáticamente, y después viene el otro momento que uno queda así como, ¿what? Que adoran a una bomba nuclear. Sí, tienen una religión media rara ahí. Y claro, ahí se desarrolla todo en lo que es una batalla entre los simios que viven en el exterior y los seres humanos que viven debajo de la Tierra. Todo esto termina con una batalla donde destruyen todo los simios, y el personaje de Charlton Heston, junto con morirse, se los lleva a todos con ellos. Se trata de llevar a la franquicia con él. Si muero yo, me llevo a todo el mundo conmigo. Pensando que ahora sí, esta es la última. Claro. Sí, él básicamente quería como acabar con esto y activa la bomba nuclear que los humanos adoraban como un dios, y el planeta de los simios se destruye. Tal cual. Explota el planeta de los simios. Y ahí cronológicamente sería como el fin del planeta de los simios. Claro, ese sería como el final del planeta de los simios. Y aquí fue el final de toda la historia del planeta de los simios, se acabó este capítulo. Oye, muchas gracias por acompañarnos en Psycho Geek. Curiosamente, una historia tan extraña como esta le fue bastante bien también. Sí. Le fue bastante bien. Lograron buena recaudación. Dijeron, bueno, hagamos una tercera parte. Oye, hay una cosa muy chistosa, que el que hace el protagonista en esta segunda película es muy parecido. Igual. Buscaron un actor que fuera igual a Charlton Heston. Podría haber sido un doble, perfectamente. O sea, se parecía mucho, y yo creo que ese fue un gancho que intentaron hacer con la gente que no sabía de esto, o que está de a poco conocía la franquicia, que ver un rostro parecido. Hay que decir que los personajes de los simios regresan. La coprotagonista también regresó. El único que solo tuvo este papel. El único que no regresó de la primera película es Cornelius. Que lo hizo otro actor. Y Cornelius después vuelve en las demás películas. En la tercera, claro. Uh-huh. Sí. Y claro, como que ahora pasa solamente un año desde esta segunda parte a la tercera. En el 71 aparece la tercera parte de... ¿Y cómo te agarráis de un planeta que se acabó para hacer una tercera? El asteroide de los simios. ¿Cómo se llama la tercera parte? No sé, el renacimiento del planeta de los simios. Se llama Escape del planeta de los simios. Yeah. Donde la historia comienza en la Tierra, en el presente, y llega una nave espacial. La nave donde venía el personaje de Charlton Heston, que vuelve a la Tierra, pero no vuelven los astronautas terrestres, sino que vuelve Cornelius, su esposa, y como un sobrino. Uh-huh. O sea, vienen 3 simios en la nave. Pero esto es como una especie de viaje temporal también. Exactamente, como que ahora ellos viajan al pasado. Claro. Prácticamente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de cómo revivir una franquicia? ¿Cómo hacer que una franquicia siga dando... Bueno, viaje en el tiempo. Sí. Y eso es una de las críticas que ha tenido como la gente cuando habla de que el planeta de los simios ha sido como forzada para seguir existiendo, que no concordaría si es que la tecnología del planeta de los simios en la primera película, con esto de lograr convertir una nave espacial, como regresar en el tiempo, si ellos se veían sorprendidos incluso por un momento tiran un avión de papel y están totalmente sorprendidos con eso. O sea, como que claro. esta especie de incongruencia finalmente en algunas películas se ven prácticamente ignoradas porque la historia es buena, entonces uno omite estos como detalles que alguien quisquilloso podría discutir, que cagan la trama. O le encuentra los porqués también, pues le encuentra las razones. No, claro. Que se acuerdan de sus ancestros primitivos y cosas así. Sí, básicamente tiene varias falencias por lo que hablamos también, como que no es una franquicia que estuvo pensada desde antes, sino que se fue construyendo a medida que le fue yendo bien, básicamente.
Lo raro, o en realidad no tan raro, pero lo curioso es que en cada secuela contaba con menos presupuesto. Sí. Oye, Entonces, para sí, esta la tercera primera parte, tuvo 5 millones de dólares y la tercera tuvo 2 millones y medio. sí, 2 Y millones y medio. recaudó 12, la tercera, Sí. 12 millones. Aquí empieza como algunas cosas interesantes con respecto a la historia, porque Cornelius y Cira, creo que es la esposa, Sí, sí. ellos vuelven a la Tierra en el presente, a nuestro planeta Tierra, a nuestra línea temporal, y se descubre que ellos son simios parlantes, ellos hablan, tienen el mismo lenguaje que los seres humanos, y los tratan como celebridades, básicamente. Sí, esta película igual un poco disonante al principio el tono de las anteriores, porque tiene Sí. muchos puntos de comedia, o sea, Es como una Sí. comedia así, De hecho, más esa livianita. parte cuando se vuelven celebridades es muy como de comedia. sí. Lo interesante es lo que pasa después, porque como que todo el mundo científico y el de la farándula como que está encantado con estos nuevos personajes. Sin embargo, Cira queda embarazada. Y ahí empiezan los problemas. Ujú. ¿Por qué? Porque se conoce que ellos vienen de un planeta gobernado por simios. Entonces, crea la suspicacia de una de las personas, creo que es como el vicepresidente de los Estados Unidos o algo así, que dice, bueno, ¿qué pasa si esto es el comienzo de esa línea temporal? Si esto es el comienzo de los simios tomándose el planeta Tierra. Claro. Entonces, el Senado de los Estados Unidos decide hacerle un aborto a Cira. O sea, acabar con la vida de este nuevo simio que está por nacer. Oye, es complejo igual que que en ese tiempo se presente temas tan complejos pues, que hasta el día de hoy son como temas tabú en el cine sobre todo. De Claro. un aborto, bueno, igual el aborto se lo hacen a un simio, ¿cachai? Pero igual es como Es un heavy. subterfugio al final, como que está Sí, hablando tipo. de un tema que es cuático, que es que una organización política toma decisión por el cuerpo de un grupo de hombres sí. blancos. Claro. Claro, y finalmente dentro de esta película, estos personajes, o sea, Cornelius y Cira son personajes muy humanos dentro de lo que les va pasando. Como que también tratan de hacer este juego. Tienen como reacciones y actitudes muy humanas. Y esta película te diría que a mí me parece que es mejor que la segunda. Porque cuando termina esta parte de la comedia, que en verdad es como la parte introductoria de cómo se adaptan o cómo llega estos dos personajes a una civilización totalmente extraña, después toma estos tintes que se empiezan a poner muy densas y empezamos a tener discusiones como ideológicas y de si es lo correcto, cómo empieza a reaccionar, claro, cómo empieza a reaccionar la humanidad cuando se ve en esta pequeña como dificultad que se les presenta. Claro, ¿será que ellos van a acabar con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Somos ellos o nosotros? Claro, empieza esta paranoia de que vienen a invadirnos. Claro. Tan clásica de los gringos. Cornelius y Cira escapan tras la persecución del gobierno de los Estados Unidos para detener el nacimiento de este nuevo simio. Y ellos se refugian en un circo, en un circo que está encabezado ni más ni menos que por Ricardo Montalbán. Caída de carnet. Para los que se acuerden quién es Ricardo Montalbán, él es el protagonista de La Isla de la Fantasía, serie ultra mega ochentera. Y bueno, el Khan en la película de Star Trek, sí. La venganza de Khan. Y él les da un refugio y los ayuda como a esconderse de esta persecución. Cira tiene a su hijo y el gobierno de los Estados Unidos los descubre. Cira y Cornelius siguen escapando hasta que los encuentran y la película termina con el final más oscuro de la saga, en donde terminan matando a Cornelius, matando a Cira y matando a la guagüita. Sin embargo, hay una especie de epílogo para Lo contaban con la continuación, en donde se ve que
Cira, antes de escapar, cambió su guagua por la guagua de un chimpancé que había en el zoológico. Ujú. Entonces, O sea el hijo que- de ella está vivo. Siempre fue el plan de ellos, po. O sea, ellos nunca pensaban escapar, ellos sabían que lo iban a matar tarde o temprano, po. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso da la continuación para la cuarta parte. ¿Saga? La recontra venganza de los simios. Ahora es personal. Ahora es personal. Que se llama La conquista del planeta de los simios. Esto también tiene la- tinte de crítica social y racial muy fuertes, al igual que Sí, la anterior. O muy sea, fuerte, sí. estas dos son muy cargadas de todos estos simbolismos y simbolismos muy interesantes porque, bueno, yo creo que cuando hablemos un poquito de qué se trata esta, puedo hacer esa referencia, en verdad. Ojo que el presupuesto sigue bajando. Seguía bajando. 1,7. Vamos en 1,7. Si bien en la tercera parte se ahorraron mucho presupuesto en maquillaje, porque básicamente los únicos que tenían maquillaje eran Cornelius y Cira, y todos los demás eran personajes humanos, como que salió bastante barata la película. Sin embargo, en la conquista del planeta de los simios, plantean a la Tierra en un futuro un poco más lejano, en donde un germen aniquila a los gatos y a los perros. Ujú. Entonces, los seres humanos en busca de una mascota emplean simios que les enseñan a hablar y al final los terminan transformando como en esclavos. Sí. Algo muy, muy raro. Hacer las tareas Pasan que nadie como de quiere hacer. mascotas a esclavos. Tareas Claro. de limpieza. Y el personaje de Ricardo Montalbán, el dueño del circo, rebautiza a este niño y le pone César. Recordando después que él va a ser el personaje principal en el reboot de la saga. Personaje referenciado. Exactamente. El actor de César es el mismo actor que hacía de Cornelius. Exactamente. También es un detalle. Vuelve haciendo el papel de su hijo, en realidad. Ujú. Que es una excelente elección. De hecho, el mismo actor como que dice que para él fue mucho más interesante hacer de César que de hacer de Cornelius. Claro. Como que tiene implicancias mucho más profundas. Hay una Y claro. parte, que empiezan a ganar simpatía con ciertas personas. En este caso, César gana simpatía con un guardia de seguridad afroamericano, Claro. que creo que es apellido Rhodes, no recuerdo, que en una parte es muy, muy, muy fuerte la frase que le dice cuando le pide ayuda, onda, entiéndeme, y le dice, tú más que nadie deberías entender lo que me está pasando, en referencia a que es un ciudadano afroamericano. Entonces, Sí. Ujú. parte de aquí ya no fueron tan sutiles, aquí fue directo. Y finalmente Rhodes es quien los ayuda, que es un personaje que también se siente aislado, que también se siente rechazado por la sociedad. Y aquí comienza esto de César, que empieza a ver que son esclavos y empieza a tratar de a enseñarle a los demás simios a rebelarse finalmente. Exactamente. Como que empieza a organizarlos, a organizar a todos estos simios que habían sido maestrados para ser sirvientes y mostrarles que ya basta de esta esclavitud. Y termina la película también termina con una batalla en donde la escena final fue modificada, porque César en la escena final de esta película hace un discurso muy de guerrillero, Ujú. muy de Ya. vamos a acabar con la esclavitud y con los opresores y bla bla bla, y iban a matar al personaje que era como el malo de la película. Sin embargo, el ejecutivo de la Fox encontró que el discurso era muy fuerte para una película estadounidense y le agregaron un discurso de forma muy más o menos chanta. ¿Por qué? Ya. Porque La gente se después podía de esta- despertar. claro, hicieron que el actor Rodney McDowell hiciera una voz en off y agregaron escenas donde solo se veía como los ojos de César y no se veía la boca. Entonces, como que decía, primero era un discurso así muy de guerrillero y después decía, pero como que hay que Pero vivir con como en respeto. paz y en armonía con los seres humanos, Con claro, respeto, básicamente. paz para Estados Unidos, paz para el mundo. ¿Ah? No es la forma. Entonces, como que, claro, como que le baja un poco el tono al discurso al final y se da a entender que dejan al antagonista con vida.
Eh, y deciden hacer una quinta película. ¿Mm? Por alguna razón. Porque sigue generando plata, Pancho, si recaudó casi 10 millones la película y Sí. con suerte se ocuparon 2. ¿Cómo no van a hacer Sí. otra película? Dios Sí, pues mío. el presupuesto fue 1.700.000 y recaudó 9.700.000. Sí. Casi 10 veces el presupuesto. Qué economía más Una grande. locura. Y la quinta película, llamada La batalla por el planeta de los simios, con un presupuesto de 1.800.000 dólares, ya nos sitúa derechamente en la guerra entre simios y humanos, ¿m? Donde César está al mando de un ejército de simios, ya con una estructura muy parecida a la que vimos en la primera película, donde están los chimpancés, están los orangutanes y están los gorilas. Ujú. Los chimpancés eran como la clase intelectual, los orangutanes eran la clase política y los gorilas eran como la clase trabajadora y los guerreros. Ujú. Con esta estructura también se genera toda esta dinámica de como básicamente la crítica hacia la guerra, como Claro. está bien matar humanos, y César tiene todas estas dudas, ya que fue un humano el que lo ayudó también a él. Entonces, tema que también se ve después en el reboot que se hace posteriormente. Y curiosamente, en esta quinta película hay un prólogo y un epílogo hecho por el director John Huston, un Ujú. reputado director de cine en Hollywood, que se prestó para hacer estas escenas en la película, maquillado de mono, como de orangután, y Ujú. hace esta narración. Es curioso que para la quinta película se prestara eso John Huston. Hubiese sido bacán que hubiese aparecido en la primera, pero bueno. Como tiene un presupuesto tan bajo, la cuarta y la quinta parte, los efectos especiales o los maquillajes ya eran bastante deficientes. Sí, ya se notaba se que eran nota- máscaras. Sí. Sí, se nota que la movilidad ya no era tanta, era un poco ya más deficiente. Como que le pusieron un poco más de detalle a los personajes principales, Ujú. pero todos los extras básicamente tenían una pura máscara que no se movía. Y claro, como que con varios trucos de cámara trataron de hacer que no se notara tanto que había poco extra en las Poco batallas. presupuesto, claro. Muchos planos de cerca, mucha edición rápida. Entonces, ya como que era una saga que ya como que iba en bajada básicamente porque no contaba con el presupuesto para hacer lo que fue la primera película, o las primeras 3 películas incluso. Ujú. Ya terminada esta quinta parte, como que deciden, ya no vamos a hacer más películas del planeta de los simios. Sin embargo, aparecen mucho merchandising y tratan de darle un carácter a esta película como lo tuvo la Guerra de las Galaxias. Una especie de nueva Guerra de las Galaxias, una nueva saga de ciencia ficción con juguetes, con loncheras, juegos de cartas, etcétera, etcétera. Cómics, incluso. También. Hay un cómic del planeta de los simios que de hecho es bastante bueno, de hecho es bastante fiel a la película incluso. Y también sale una serie de televisión bastante mala que se llama El planeta de los simios, en donde como que se repite la historia, los astronautas que llegan a este planeta, y como tiene que ser como algo en serie, Todo muy rápido. sí, como que es escapando de los simios, capturados y escapan. Sí, los capturan y escapan. Todos los capítulos eran básicamente lo mismo. Y luego de esta serie live action, también hay una serie animada, que es un poco mejor que la serie live action. Igual duró poquito, sí. Sí, Duró tiene como un como carácter más como de Johnny Quest, Sí. que la hace un poco más atractiva. Y básicamente yo creo que después de ese boom que fue el planeta de los simios y toda esta saga de películas, creo que después fue creciendo como ya más como una especie de
película de culto De culto, sí. en cuanto a ciencia ficción. Y cobra como realce un poco por todo el tema animalista hoy en día. Ujú. No sé qué opinan. Igual es como una película que ha envejecido bien, al menos por mi parte, porque, claro, como dices tú, que relata como qué pasaría si fuera al revés la cuestión, pues, ¿cachai? Si fuéramos nosotros los seres involucionados y fueran los simios los seres que nos usen de esclavos, que nos usen como, que nos traten como animales, básicamente. Claro, lo curioso es que esta sociedad de simios se presenta como, o de hecho actúan de la misma forma que actuamos nosotros. Ujú. Entonces eso como que, por lo menos a mí me genera como el cuestionamiento de, en realidad, si nosotros no hubiésemos sido la especie dominante en este, bueno, entre comillas la especie dominante, en este planeta, si hubiesen sido, no sé, leones, ponte tú, Ujú. ¿actuarían de la misma forma que actuaríamos nosotros? ¿Es Claro, esta cosa como eso depredación ecológica Eso sí. parte de ser una especie dominante en un planeta? Esa es la dinámica, y por lo que también, no solo por como los efectos que en las primeras películas sí han envejecido muy bien, sino que en temática son temáticas muy que se mantienen siendo contemporáneas, no solo como los atisbos raciales, sino esto mismo del carácter animalista que tiene la película. Leyendo, encontré una frase de alguien que decía que las películas del planeta de los simios, sobre todo en algunas escenas o en algún momento, eran como la lista de Schindler de los simios. Claro. Porque habían momentos, son momentos que son muy fuertes y que tú quizás hay gente que no lo toma por esta parte racial, pero sí lo puede tomar por la parte animalista y ve simios. Claro. Y simios que no solo sienten y viven, sino que lo pueden transmitir de la manera que nosotros entendemos como vida y como comunicación y como sociedad. Porque claro, cuando llega Cornelius con su pareja y después tienen este hijo, son una especie de vida similar, si no igual a la nuestra, y la empiezan a tratar diferente por miedo, y después en la película adelante simplemente como una especie inferior, cuando son como esclavos. Entonces, claro, es una película que da para mucho pensar desde ese ámbito, si es que alguien no lo quiere desde el lado racial, y creo que los dos están igual de presentes, sino que depende de cómo uno lo analice o qué está pasando en el mundo cuando tú estás viendo esa película. Sí, además, claro, como bien tú dices, tiene estas dos caras, pero en realidad están unificadas por como tratar de hacer una reflexión con respecto a lo que es la mirada con respecto al otro. Claro. Con respecto a cómo uno tiene que respetar la vida del otro o la dignidad del otro, ya sea animal, ya sea otro ser humano de otra raza, de otra religión, de otro modo de pensar. Un poco una reflexión sobre cómo convivimos nosotros con el resto del planeta también. Claro. Eso es lo interesante, y es una reflexión que no muchas películas hacen, y que lo haga una película de ciencia ficción y lo haya puesto de esta forma, creo que es bastante interesante, por lo menos. Sí, por ejemplo, en la primera película, si alguien tiene la suerte de que nunca supo de qué se trata el planeta de los simios y ve por primera vez la 1 sin el spoiler final, es casi una suerte poder verlo sin sí, conocer ese spoiler, porque durante la película te plantean a Dr. Seuss como una especie de villano, pero él sabe lo que pasó a la raza humana. La raza humana se destruyó a sí misma. O sea, él trata de mantener esto en secreto porque en parte como que desarma esta creencia que ha armado la sociedad de simios. Pero también yo leía que la gente al momento que salió esta película se sentía muy frustrada viéndola, en el momento en que, claro, en que el protagonista no puede comunicarse y se ve, como decía Pancho, humillado por los simios que sí lo pueden hacer. Entonces es como ponernos a nosotros en la situación, y la gente se sentía frustrada. O sea, una de las razones por la que la frase de él cuando logra hablar es tan icónica, porque es como una frase de revelación, pero una frase que también es violenta. Claro. Sí, entonces lo están tratando con violencia,
que era la forma en la que se está reflejando que nosotros podíamos haber tratado a animales o a personas, y la respuesta aún así es con violencia. O sea, la frase que desencadena esto, que es como la revelación, es una frase súper violenta. Es como que al buen lo rebajaron y quiere volver al nivel en el que estaba. O sea, quítame las manos de encima, chango mugroso, parafraseando a Ray McClure. Que pasa algo también, que es un aspecto muy interesante de la primera película, que al principio el personaje de Charlton Heston es un personaje que está como un poco chato de la civilización humana, Sí. y como que viaja como un poco para escapar. ¿Ah? Él está muy decepcionado de cómo los seres humanos terminaron, o como termina siendo la sociedad humana. Y en su reflexión en la primera parte de la película, él como que viaja por el espacio esperando algo mejor, esperando encontrar alguna civilización que sea mejor que la humana. Y llega a este otro planeta y se encuentra con una civilización de simios que es igual que la humana, básicamente. Que actúa de la misma forma. Claro. Y eso hace que sea un personaje que tenga esa frustración al final. Porque dice, viajé millones de años luz para encontrar otra civilización. Y por fin encuentro otra civilización y resulta que... Donde yo soy el incivilizado. No, pero y actúan igual que los humanos. Sí, le estaban haciendo lo mismo. Claro. Y después con el plot twist de que al final llegó a donde mismo. Pero claro, esa es como la gran frustración que tiene el personaje de Charlton Heston. Y es un punto bastante interesante también en la película. Cómo se va escapando de algo y básicamente llega y encuentra lo mismo. Claro, hay otro punto que igual es interesante, que sobre todo en la primera, que toma en detalles la ciencia como contra la religión. Porque este culto religioso que ha armado Dr. Seuss se ve en un momento cuestionado por Cornelius, creo que es por Cornelius, que es como el científico, Sí. que en un momento dice, ¿cómo mis pruebas científicas pueden ser una herejía? O sea, mis pruebas científicas de que me estoy dando cuenta que nosotros venimos del hombre, que como que evolucionamos o involucionamos, no sé cómo decirlo, del hombre. Entonces también hay creencias y de cómo se trata de tapar esto para que la gente no vea, o sea, los simios no vean la realidad de cómo venían, pero también toca ni tan sutilmente muchos detalles. Incluso creo que la película, sin conocer el spoiler final, es muy interesante de ver, pero conociéndolo también es muy interesante de ver, viendo todos los detalles que te van sembrando, viendo todos los detalles de cómo sí se deterioró la raza humana, de cómo se convirtió esto, de por qué esta civilización de simios está cayendo en las mismas prácticas de la civilización humana. Y al final, pues, la frustración final de maldición, damn you, cuando ves la estatua de la libertad, que no por cualquier cosa es la estatua de la libertad. O sea, por algo no escogieron la Torre Eiffel o la Torre de Pisa, claro, o qué sé yo. Entonces, es muy, muy interesante ver todas las aristas. Oye, y así como viendo al Dr. Seuss, ¿quién será el Dr. Seuss del planeta de los humanos? ¿Será algo así como un papa? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Podría ser como una figura religiosa importante. Sí, claro. Es cierto. Claro, al final, por ejemplo, la imagen o la figura de César es básicamente como la figura de Cristo. Claro. Cornelius y Cira son José y María. Claro. Como que hay de hecho, el nacimiento de César también es como muy, igual lo que le quería mencionar es como muy, como Navidad, ¿cachai? Como ese claro, nacimiento, ¿no? Como en una suerte de establo, como entre la paja, ¿cachai? Exactamente. Entonces eso también es... Y tiene significado. Son esos detalles que hacen muy interesante esta saga de películas y que van por sobre el poco presupuesto o claro, las cosas más raras en cuanto al guión y todo. Como que oye, y también la primera palabra de César tampoco es al azar, po. La primera palabra que es no, ¿cachai? No. Que también fue versionada en las nuevas entregas, que significa eso, ¿cachai? Que me rehúso, no tolero, no voy a tolerar esto, ¿cachai? Claro. Es una revolución. Incluso el momento en que se escoge su nombre, porque cuando le dan a escoger en un libro, escoger el nombre, él apunta César y el Montalbán dice el nombre de un rey. Un rey. Y César lo mira como con una cara como diciendo soy más o quiero ser más.
Que eso mismo se trata en el remake de esta nueva trilogía, que también tiene muchas cosas buenas, o sea, reversionan como más o menos una de las ideas núcleo y la llevan como a este nuevo contexto, pero que es muy parecido. O sea, yo creo que esto es una especie de remake o reboot bien logrado en muchas partes. Sí, estoy de acuerdo. Llega a ser también como que rescataron bien todos estos mensajes y todas estas cosas rescatables de la saga antigua, la renuevan en cuanto a efectos especiales, en cuanto a cómo desarrollar visualmente la idea, pero yo creo que termina siendo igual de entretenida y de interesante de revisar. Incluso, ¿qué les pareció el remake de Tim Burton de la primera? Yo no lo vi. ¿Cuál es el remake? Creo, no sé si la he visto, pero hazme ¿cómo termina la película? ¿Cómo termina esa película? Es que vi una película del Planeta de los Simios que terminaba como muy brígida, que también tenía como un plot twist, pero no era como el de la Estatua de la Libertad. Claro, en la versión de Tim Burton, el personaje Matt Damon, que hace el personaje de Charlton Heston en la antigua. Tiene un problema con ser astronauta Matt Damon. Claro, su nave se destruye y él ve que en esta zona prohibida hay otra nave. Entonces él intenta escapar en esa nave, pero se da cuenta que esa nave es la misma nave en la que él llegó. En esta película no es la que se enamora de una simio, ¿o no? ¿O es otra? Es que en las dos, bueno, no sé si se enamora, pero se da un beso con Sí. Cira, el personaje de Cira. Parece que sí la vi. Claro, en la versión de Tim Burton como que hay una vuelta de tuerca porque hay más protagonismo de Cira, que es como una especie de activista de los humanos, y el general, que no me acuerdo el nombre, que lo hace Tim Roth, que está como en pro de matar a todos los humanos. Uh-huh. Entonces hay como que resalta más a ciertos personajes Tim Burton. Creo que es un buen remake. De hecho a mí me gusta harto. Sí la vi, sí creo que sí la vi, sí me acuerdo harto de... Y tiene buenos creo que... especiales, los viajes está muy bien hecho también. Helena Bonham Carter hace el papel de Cira. Sí. Creo que son pocas las sagas que los remakes y los reboots terminan siendo mejores o buenos o de la misma calidad que las mismas secuelas dentro de la película. Uh-huh. O sea, al parecer, tanto por lo que hicieron ustedes y por lo que leí, la de Tim Burton tiene su propio valor y es buena. Y las más nuevas, que no sé quién es el director ni el escritor, no recuerdo, también lograron hacer cosas buenas. O sea, es una saga que las ideas retratadas a lo largo de las películas han sido bien usadas. ¿Pero qué pasó con la de Tim Burton? ¿Que no hubo remake, no quisieron hacerlo? Porque igual recaudó harto. ¿No le fue mal a la película? No le fue mal, pero tuvo mala crítica. Sí, creo que la crítica... La gente lo comparó, a lo mejor lo comparó mucho con la antigua. No sé, yo la encuentro buena. A mí me gusta. Creo que trata de no ser igual a la anterior y creo que el update que le hace Tim Burton creo que es bastante bueno. Y lo bueno de la película es que no parece una película de Tim Burton. Claro, sí. Parece... Entonces... le falta oscuridad, le faltan sombras. Falta un filtro. Para ser de Tim Burton. Le faltó Johnny Depp. Sí. Faltó Johnny Depp haciendo un mono perezoso, un mono tití. Y Tim Burton también reunió un cast súper bueno para hacer este remake. O sea, Paul Giamatti, la Helena Bonham Carter, el Tim Roth. Súper buenos actores para interpretar los papeles. Quiero hacer un punto ya para ir cerrando esto, que es un punto interesante con respecto a como los directores. El director del Planeta de los Simios era un director, como dijimos al principio, que no había hecho nada muy interesante en Hollywood, un director más o menos piolita, y que termina siendo una muy buena película. Como que es un director que le encargan esto y le dice, mira, ahora tengo la posibilidad de hacer algo interesante con esto. Y lo hace. Y le sale muy bien. Recordemos el Joker, dirigido por Todd Phillips, un director que también había hecho ¿Qué pasó ayer? Películas como que tienen su valor, pero que no tienen mayor importancia cinematográfica.
y se manda tremenda película que es el Joker. Recordemos a Guadagnino con Suspiria, que también es un director que venía haciendo otro tipo de película y de repente se mete en esta cosa del cine de terror y hace un remake de una película muy buena y hace también una maravilla de película. Entonces, ojo ahí con directores que a veces como que a lo mejor no tienen una filmografía llena de buenas películas, pero que a lo mejor agarran su Se oportunidad. merecen una oportunidad. Cosas Sí, muy- se me la merecen. Sí, pasa mucho que a veces no se tiene una muy buena expectativa de un director por encargo, como se puede decir, o con un Ujú. director que no tiene un buen, o no simplemente uno bueno, sino que una historia muy buena en cuanto a la cinematografía o buenas referencias, pero claro, una buena idea o un trabajo detallado puede hacer la diferencia. Si finalmente con todo lo que dentro de las 5 películas originales hay partes raras, hay cosas que no concuerdan, son detalles y que están muy bien pensados y muy bien hechos, que son lo que hacen que las películas uno se olvide de estos detalles, o sea, o que pase Sí, un al poco final por como- alto estas cosas. Al final, como para hacer una saga que fue construida sobre la marcha, creo que es bastante buena. Está bastante bien. Como que tampoco se le puede esperar mucho porque le empezaron a asignar menos presupuesto y todo. Como Sí. viendo todas esas dificultades, tú decís, mira, tirando la raya para la Sí. suma, como que al final termina siendo una buena saga de película al final. Oye, ¿sabéis que igual preguntearte como que mucha gente desconoce que hay 5 películas del Planeta de los Simios? Que, aparte, como no tienen nombre, como que uno tiene como no sé, el adjetivo de la película, Claro. la palabra que se le suma, pero como que, no sé, una gente dice, no, tienen 3, tienen 2, tienen 5, como que poca gente sabía, me incluyo, que tenía 5 películas. Es que es muy Las más confuso. desconocidas deben ser la cuarta y la quinta película. Sí, Sí, pues. Es muy confuso, Yo sobre todo con las nuevas que sacaron, que había gente que pensaban que era parte o era una precuela o una secuela. claro, uno y piensa que la del 2001, la de Tim Burton, es como la continuación de la antigua, y no, pues, ¿cachai? Es No. como, también es como raro, Mm. pero qué bueno que aquí se despejaron todas las dudas sobre esta saga. ¿Podría llegar a existir en algún momento otro remake o otro reboot del Planeta de los Simios? ¿Habrá algo más que se le pueda aportar o habrá algo más que se le pueda sacar y mostrarlo de otra manera? Es una buena pregunta. No sé si, si ya hay algo más que se pueda decir. Siempre se le puede dar una nueva vuelta. Que sea bueno, que sea pertinente, depende de quién lo haga, yo creo. Claro. Más viaje en Yo el creo que tiempo. ya sería un exceso revisitar de nuevo el planeta de los simios, teniendo, no sé si a lo mejor sale alguna nueva tecnología cinematográfica como para añadirle, pero después de los reboots que se hicieron, creo que ya es un poco ser redundante, creo yo. Sí, pues. Creo que No ya hay mucho está más que contar. todo planteado sobre la mesa. Sí, creo que las películas o las sagas o las versiones tienen toda su cosita especial, o sea, Ujú. su detalle. A mí, como que revisando ahora, sobre todo el tema que es la gesticulación de este maquillaje comparado con la actuación del CGI de estas películas nuevas, también es muy bien hecho. A mí me parece que Andy Serkis como César, lo hace demasiado bien esta misma frase que decía el Hernández del no y de empezar a ver la gesticulación de un simio muy realista, empezar a mostrar furia o las distintas emociones que va mostrando el personaje. El personaje va evolucionando igual que va evolucionando el César de la serie, o sea, de la saga original, a pesar de que cada vez más tieso y cada vez se parece más al cuello de Batman. Son detalles que se van repitiendo y se van haciendo de distintas maneras en las distintas películas. Claro. Son muy importantes. Yo creo que, así como para seguir expandiendo la saga, no creo, pero yo creo que se pueden hacer como spin-off. No sé, hacer, por ejemplo, la historia del Dr. Zeus por separado, ¿cachai? Cómo llegó a esa información del origen del planeta, no sé. Algo así se me ocurre, pero como para seguir expandiendo esto, yo creo que ya estaríamos. Para Sí, la casa. o sea, Sí. no solo fue una extensa saga de películas y de reboot, sino que también en el cómic también hay muchos cómics sobre el planeta de los simios. No solo antiguos, sino que también ya más nuevos.
Sí, es un personaje, como dice el nano, que creo que se podría haber expandido más. Tiene algo de profundidad, que se podría como escarbar más en la vida de, no sé, de alguien, de algún habitante del planeta, ¿cachai? Como X, que pasó algo. No sé. Que estaba pensando que de pronto podía haber sido en la saga original, no sé, o sea, en la saga nueva, no sé si hay un paralelismo en algún personaje que sea como Doctor Zeus, en las nuevas... No hay. Igual no. Bueno, en la versión de Tim Burton está el personaje de Paul Giamatti, que era era Doctor Zeus, de hecho. No, pero estaba pensando en las más nuevas, si es que había algún simio que representaba... No, está más que nada César, el que es un orangután también, pero no es directamente Doctor Zeus. Es que igual la trama de las nuevas es como diferente, ¿cachai? Porque sí, es una vacuna contra el Alzheimer para los humanos, ¿cachai? Y que a los simios les genera como sobreinteligencia. Y que al final esa vacuna como que no le hacía tan bien a los humanos, empiezan a morir, y ahí empieza como todo el origen del planeta. Una vacuna para el coronavirus. Se viene. En el comienzo del planeta de los simios. Puede ser. Van a ser monos indestructibles, bueno. No sé qué van a hacer los... Porque alguien tienen que estar probando. Yo eso es lo que me da un poco de miedo, con qué o con quiénes o con qué cosas están haciendo las pruebas para la posible vacuna. Sí, bueno, el testeo en animales siempre es una cuestión ética que todavía se está luchando porque se erradique. Bueno, es algo que se plantea en el reboot nuevo. Sí, claro. Sí, me dejó pensando eso. Sí, cuático. Como nos deja pensando estas películas. Sí, la gente que a lo mejor vio la primera pero no ha visto las otras, que les eche un ojo. Por lo menos interesante conocerlas. Sí, es una saga que la mirada desde afuera o sin conocer tanto puede parecer muy simple, o una saga, una película antigua que no tiene mayor como valor de que es una película de ciencia ficción clásica, pero escarbando y viendo todas las temáticas, entendiendo cómo ver que una película o una saga de películas con muchas temáticas que abarcan demasiadas cosas, y realmente verla o ponerme a pensar otra vez en esta saga, viendo el contexto que hay ahora también. Claro. También sirve harto. Es una película que también es muy... ¿qué te da para pensar? Te genera muchas cosas para pensar. No solo una película de ciencia ficción y de viaje en el tiempo raros con simios. Mira, amigos, recuerden que además de poder vernos por las plataformas de YouTube, de Facebook, de Radio Touch, nos pueden ver ¿dónde además, querido Álvaro? Si usted tiene la suerte de no contar con un internet malo de algunas compañías y tiene la fibra óptica del Mundo Pacífico, puede encontrar los capítulos de Psycho Geek o de la programación de Radio Touch en la señal 30, que es Cosa TV. Y puede encontrar también ahí nuestra programación, al igual que si usted no nos quiere ver y quiere hacer un Kuchen o quiere limpiar la casa, puede escuchar nuestros debates sobre el planeta de los simios en Spotify y no tener que ver nuestros estudios improvisados. Nuestros simiescos rostros. Nuestros simiescos rostros. No, está bien. Eso pues, amigos, gracias por estar, gracias por la presencia en este programa. Nos vemos la próxima semana, cuyo tema es un misterio. Vamos a debatirlo en la reunión de pauta. Así que quédense en sintonía de Radio Touch y de las redes sociales de Psycho Geek. Y no olviden, muchas gracias. Vayan a revisar el artículo que dio la idea de este programa, escrito por Pancho, que está aquí a mi lado, que está en la página de Psycho Geek. Está muy bueno. ¿Cuál es la página, Hernán? www.psychogeek.com. Página oficial, confiable. Nada que esos dominios de Wix, no. WordPress, ¿qué es eso? No. .com, profesional. No les va a salir usted el visitante número 1.000.000, no se preocupe. Libre de publicidad. Así que eso. Y también los invitamos a que revisen también las redes de Francisco, que también tiene su proyecto de Mula Pobre. Ya sacó su tercer capítulo. El tercer capítulo ya arriba de Art of Fighting.
Un juego de pelea Perfecto. está bastante entretenido, así para que le echen un ojo ahí. Por ahí va a estar apareciendo en pantalla. También en la página de Psycho Geek también está el enlace directo para que se acceda a la página de Francisco. Así que eso pues, amiguitos, nos encontramos la próxima semana. Ahí vamos a debatir el tema, que recordemos que era película, juego, serie, algo así. Vamos a ir alternando, así que Sí, ahí vamos para a ir no hacerlo alternando. tan monótono, vamos a variar un poco. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Esto ha sido Psycho Geek, gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós.